Haré lo uno y lo otro, respondió Erixímaco, porque voy a hablar en tu lugar, y tú hablarás en el mío cuando tu incomodidad haya pasado. Pasará bien pronto, si mientras yo hable retienes la respiración por algún tiempo, y si no pasa tendrás que hacer gárgaras con agua. Si el hipo es demasiado violento, coge cualquier cosa y hazte cosquillas en la nariz. A esto se seguirá el estornudo, y si lo repites una o dos veces, el hipo cesará infaliblemente por violento que sea. Comienza luego, dijo Aristófanes. Voy a hacerlo, dijo Erixímaco, y se explicó de esta manera. Pausanias ha empezado muy bien su discurso, pero pareciéndome que a su final no lo ha desenvuelto suficientemente, creo que estoy en el caso de completarlo. Apruebo la distinción que ha hecho de los dos eros, pero creo haber descubierto por mi arte, la medicina, que el amor no reside solo en el alma de los hombres, donde tiene por objeto la belleza, sino que hay otros objetos y otras mil cosas en que se encuentra, en los cuerpos de todos los animales, en las producciones de la tierra, en una palabra, en todos los seres, y que la grandeza y las maravillas de Dios brillan por entero, lo mismo en las cosas divinas que en las cosas humanas. Tomaré mi primer ejemplo de la medicina en honor a mi arte. La naturaleza corporal contiene los dos amores, porque las partes del cuerpo que están sanas y las que están enfermas constituyen necesariamente cosas desemejantes, y lo desemejante ama a lo desemejante. El amor que reside en un cuerpo sano es distinto del que reside en un cuerpo enfermo, y la máxima que Pausanias acaba de sentar, que es cosa bella conceder sus favores a un amigo virtuoso y cosa fea entregarse al que está animado de una pasión desordenada, es una máxima aplicable al cuerpo. También es bello y necesario ceder a lo que hay de bueno y de sano en cada temperamento, y en esto consiste la medicina. Por el contrario, es vergonzoso complacer a lo que hay de depravado y de enfermo, y es preciso combatirlo si ha de ser un médico hábil. Porque, para decirlo en pocas palabras, la medicina es la ciencia del amor corporal con relación a la represión y evacuación. El médico que sabe discernir mejor en este punto el amor arreglado del vicioso debe ser tenido por más hábil. Y el que dispone de tal manera de las inclinaciones del cuerpo que puede mudarlas según sea necesario, introducir el amor donde no existe y hace falta, y quitarlo del punto donde es perjudicial, de médico de esta clase es un excelente práctico. Porque es preciso que sepa crear la amistad entre los elementos más enemigos e inspirarles un amor recíproco. Los elementos más enemigos son los más contrarios, como lo frío y lo caliente, lo seco y lo húmedo, lo amargo y lo dulce, y otros de la misma especie. Por haber encontrado a Asclepiades, jefe de nuestra familia, el medio de introducir el amor y la concordia entre estos elementos contrarios, se le tiene por inventor de la medicina, como lo cantan los poetas y como yo mismo creo. Me atrevo a asegurar que el amor preside a la medicina, lo mismo que a la gimnasia y a la agricultura. Sin necesidad de fijar mucho la atención, se advierte su presencia en la música, y quizá fue esto lo que Heráclito quiso decir, si bien no supo explicarlo. La unidad, dice, que se opone a sí misma, concuerda consigo misma, produce, por ejemplo, la armonía de un arco o de una lira. Es un absurdo decir que la armonía es una oposición o que consiste en elementos opuestos, sino que lo que Heráclito al parecer entendía es que de elementos al pronto opuesto, como lo grave y lo agudo, y puestos después de acuerdo, es de donde el arte musical saca la armonía. En efecto, la armonía no es posible en tanto que lo grave y lo agudo permanecen en oposición, porque la armonía es una consonancia, la consonancia un acuerdo, y no puede haber acuerdo entre cosas opuestas que no concuerdan, no producen armonía. De esta manera, también las sílabas largas y las breves, que son opuestas entre sí, componen el ritmo cuando se las ha puesto de acuerdo. Y aquí es la música, como antes era la medicina, la que produce el acuerdo, estableciendo la concordia o el amor entre las contrarias. La música es la ciencia del amor con relación al ritmo y a la armonía. No es difícil reconocer la presencia del amor en la constitución misma del ritmo y de la armonía. Aquí no se encuentran dos amores, sino que cuando se trata de poner el ritmo y la armonía en relación con los hombres, se ha inventado, lo cual se llama composición musical, sea sirviéndose de los aires y compases ya inventados, lo cual se llama educación. Se necesitan entonces atención suma y un artista hábil. Aquí corresponde aplicar la máxima establecida antes, que es preciso complacer a los hombres moderados y a los que están en camino de serlo, y fomentar su amor, el amor legítimo y celeste, el de la musa Urania. Pero respecto al de Polinia, que es el amor vulgar, no se le debe favorecer sino con gran reserva, y de modo que el placer
procure no pueda conducir al desorden. La misma circunspección es necesaria en nuestro arte para arreglar el uso de los placeres de la mesa, de modo que se goce de ellos moderadamente sin perjudicar a la salud. Debemos pues distinguir cuidadosamente estos dos amores en la música, en la medicina y en todas las cosas divinas y humanas, puesto que no hay ninguno en que no se encuentren. También se hallan en las estaciones que constituyen el año, porque siempre que los elementos de que hablé antes, lo frío y lo caliente, lo húmedo y lo seco, contraen los unos para con los otros un amor ordenado y componen una debida y templada armonía, el año es fértil y es favorable a los hombres, a las plantas y a todos los animales sin perjudicarles en nada. Pero cuando el amor intemperante predomina en la constitución de las estaciones, casi todo lo destruye y arrasa. Engendra la peste y toda clase de enfermedades que atacan a los animales y a las plantas, y las heladas, los hielos y las nieblas provienen de este amor desordenado de los elementos. La ciencia del amor en el movimiento de los astros y de las estaciones del año se llama astronomía. Además, los sacrificios, el uso de la adivinación, es decir, todas las comunicaciones de los hombres con los dioses, solo tienen por objeto entretener y satisfacer el amor, porque todas las impiedades nacen de que buscamos y honramos en nuestras acciones no el mejor amor, sino el peor, faz a faz de los vivos, de los muertos y de los dioses. Lo propio de la adivinación es vigilar y cuidar de estos dos amores. La adivinación es la creadora de la amistad que existe entre los dioses y los hombres, porque sabe todo lo que hay de santo o de impío en las inclinaciones humanas. Por lo tanto, es cierto decir, en general, que el amor es poderoso y que su poder es universal, pero que cuando se consagra al bien y se ajusta a la justicia y a la templanza, tanto respecto de nosotros como respecto de los dioses, es cuando manifiesta todo su poder y nos procura una felicidad perfecta, estrechándonos a vivir en paz los unos con los otros y facilitándonos la benevolencia de los dioses, cuya naturaleza se halla tan por encima de la nuestra. Omito quizá muchas cosas en este elogio a Eros, pero no es por falta de voluntad. A ti te toca, Aristófanes, suplir lo que yo haya omitido. Por lo tanto, si tienes el proyecto de honrar al dios de otra manera, hazlo, y comienza ya que tu hipo ha cesado. Aristófanes respondió: ha cesado, en efecto, y solo lo achaco al estornido, y me admira que para restablecer el orden en la economía del cuerpo haya necesidad de un movimiento como este, acompañado de ruidos y agitaciones ridículas, porque realmente el estornudo ha hecho cesar el hipo sobre la marcha. Mira lo que haces, mi querido Aristófanes, dijo Erixímaco. Estás a punto de hablar y parece que te burlas a mi costa, pues cuando podías discurrir en paz me precisas a que te vigile para ver si dices algo que se presta a la risa. Tienes razón, Erixímaco, respondió Aristófanes sonriéndose. Haz cuenta que no he dicho nada, y no hay necesidad de que me vigiles porque temo no el hacer reír con mi discurso de lo que se alegraría mi musa para que sería un triunfo, sino el decir cosas ridículas. Después de lanzar la flecha, replicó Erixímaco, ¿crees que se te puede escapar? Fíjate bien en lo que vas a decir, Aristófanes, y habla como si tuvieras que dar cuenta de cada una de tus palabras. Quizás si me parece el caso, te trataré con indulgencia. Sea lo que quieras, Erixímaco, me propongo tratar el asunto de una manera distinta de como lo habéis hecho Pausanias y tú. Figuráseme que hasta ahora los hombres han ignorado enteramente el poder de Eros, porque si lo conociesen, le levantarían templos y altares magníficos y le ofrecerían suntuosos sacrificios, y nada de esto se hace, aunque sería muy conveniente, porque entre todos los dioses, él es el que derrama más beneficios sobre los hombres, como que es su protector y su médico y los cura de los males que impiden al género humano llegar a la cumbre de la felicidad. Voy a intentar daros a conocer el poder de Eros y queda a vuestro cargo enseñar a los demás lo que aprendáis de mí. Pero es preciso comenzar por decir cuál es la naturaleza del hombre y las modificaciones que ha sufrido. En otro tiempo la naturaleza humana era muy diferente de lo que soy. Primero había tres clases de hombres, los dos sexos que hoy existen y uno tercero, compuesto de estos dos, el cual ha desaparecido conservándose solo el nombre. Este animal formaba una especie particular y se llamaba andrógino, porque reunía el sexo masculino y el femenino, pero ya no existe y su nombre está en descrédito. En segundo lugar, todos los hombres tenían formas redondas, la espalda y los costados colocados en círculo, cuatro piernas, dos fisonomías unidas a un cuello circular y perfectamente semejantes, una sola cabeza que reunía estos dos semblantes opuestos entre sí, dos orejas, dos órganos de la generación y todo lo demás en esta misma proporción. Marchaban rectos como nosotros y sin tener necesidad de volverse para tomar el camino que querían. Cuando deseaban caminar ligeros, se apoyaban sucesivamente sobre sus 8 miembros y avanzaban con rapidez mediante un movimiento circular, como los que hacen la rueda con los pies al aire.
La diferencia que se encuentra entre estas tres especies de hombres nace de la que hay entre sus principios. El sol produce el sexo masculino, la tierra el femenino y la luna el compuesto de ambos que participa de la tierra y del sol. De estos principios recibieron su forma y su manera de moverse que es esférica. Los cuerpos eran robustos y vigorosos y de corazón animoso, y por esto concibieron la atrevida idea de escalar el cielo y combatir con los dioses, como dice Homero de Efialtes y de Oto. Zeus examinó con los dioses el partido que debía tomarse. El negocio no carecía de dificultad. Los dioses no querían nadar a los hombres como en otro tiempo a los gigantes, fulminando contra ellos sus rayos, porque entonces desaparecerían el culto y los sacrificios que los hombres les ofrecían. Pero por otra parte no podían sufrir semejante insolencia. En fin, después de largas reflexiones, Zeus se expresó en estos términos. Creo haber encontrado un medio de conservar a los hombres y hacerlos más circunspectos y consiste en disminuir sus fuerzas. Los separaré en dos. Así se harán débiles y tendremos otra ventaja, que será la de aumentar el número de los que nos sirvan. Marcharán rectos, sosteniéndose en dos piernas solo. Y si después de este castigo conservan su impía audacia y no quieren permanecer en reposo, los dividiré de nuevo, y se verán precisados a marchar sobre un solo pie como los que bailan sobre odres en la fiesta de Caco. Después de esta declaración, el dios hizo la separación que acababa de resolver y la hizo lo mismo que cuando cortan huevos para salarlos o como cuando un cabello se los divide en partes iguales. Enseguida mandó a Apolo que curase las heridas y colocase el semblante y la mitad del cuello del lado donde se había hecho la separación, a fin de que la vista de este castigo los hiciese más modestos. Apolo puso el semblante del lado indicado y reuniendo los cortes de la piel sobre lo que hoy se llama vientre, los cosió a manera de una bolsa que se cierra, no dejando más que una abertura en el centro que se llama ombligo. En cuanto a los otros pliegues, que eran numerosos, los pulió y arregló el pecho con un instrumento semejante a aquel de que se sirven los zapateros para suavizar la piel de los zapatos sobre la horma, y solo dejó algunos pliegues sobre el vientre y el ombligo como en recuerdo del antiguo castigo. Hecha esta división, cada mitad hacía esfuerzos para encontrar la otra mitad de que había sido separada, y cuando se encontraban ambas se abrazaban y se unían, llevadas del deseo de entrar en su antigua unidad, con un ardor tal que abrazadas parecían de hambre e inacción, no queriendo hacer nada la una sin la otra. Cuando la una de las dos mitades parecía la que sobrevivía, buscaba otra, a la que se unía de nuevo, ya fuese la mitad de una mujer entera, lo que ahora llamamos una mujer, ya fuese una mitad de hombre, y de esta manera la raza iba extinguiéndose. Zeus, movido a compasión, imagina otro expediente. Pone adelante los órganos de la generación porque antes estaban detrás y se concebía y se derramaba el semen, no el uno en el otro, sino en tierra como las cigarras. Zeus puso los órganos en la parte anterior y de esta manera la concepción se hace mediante la unión del varón y la hembra. Entonces, si se verificaba la unión del hombre y la mujer, el fruto de la misma eran los hijos, y si el varón se unía al varón, la sociedad los separaba bien pronto y los restituía a sus trabajos y demás cuidados de la vida. De aquí procede el amor que tenemos naturalmente los unos a los otros. Él nos recuerda nuestra naturaleza primitiva y hace esfuerzos para reunir las dos mitades y para restablecernos en nuestra antigua perfección. Cada uno de nosotros no es más que una mitad de hombre que ha sido separada de su todo como se divide una hoja en dos. Estas mitades buscan siempre sus mitades. Los hombres que provienen de la separación de estos seres compuestos que se llaman andróginos aman las mujeres, y la mayor parte de los adúlteros pertenecen a esta especie, así como también las mujeres que aman a los hombres y violan las leyes del himeneo. Pero a las mujeres que provienen de la separación de las mujeres primitivas no llaman la atención de los hombres y se inclinan más a las mujeres. A esta especie pertenecen las tribades. Del mismo modo, los hombres que provienen de la separación de los hombres primitivos buscan el sexo masculino. Mientras son jóvenes, aman a los jóvenes, se complacen en dormir con ellos y estar en sus brazos. Son los primeros entre los adolescentes y los adultos, como que son de una naturaleza mucho más varonil. Sin razón se les echa en cara que viven sin pudor, porque no es la falta de lo que les hace obrar así, sino que dotados del alma fuerte, valor varonil y carácter viril, buscan sus semejantes, y lo prueba que con el tiempo son más aptos que los demás para servir al Estado. Hechos hombres a su vez aman a los jóvenes, y si se casan y tienen familia no es porque la naturaleza los incline a ello, sino porque la ley los obliga. Lo que prefieren es pasar la vida los unos con los otros en el celibato. El único objeto de los hombres de ese carácter, amen o sean amados, es reunirse a quienes se les asemeja. Cuando el que ama a los jóvenes o a cualquier otro llega a encontrar su mitad, la simpatía, la amistad, el amor los une de una manera tan maravillosa que no quieren en ningún concepto separarse ni por un momento. Estos mismos hombres que pasan toda la vida juntos no pueden decir lo que quieran el uno del otro, porque si encuentran tanto gusto en vivir de esta suerte, no es de creer que sea la causa de esto el placer de los sentidos. Evidentemente su alma desea otra cosa, que ella no puede expresar, pero que adivina y da a entender.
Y si cuando están el uno en brazos del otro, Hefesto se apareciese con los instrumentos de su arte y les dijese, oh hombres, ¿qué es lo que os exigís recíprocamente? Y si viéndoles perplejos continuase interpelándoles de esta manera, lo que queréis no es estar de tal manera unidos que ni de día ni de noche estéis el uno sin el otro. Si es esto lo que deseáis, voy a fundiros y mezclaros de tal manera que no seréis ya dos personas, sino una sola, y que mientras viváis, viváis una vida común como una sola persona, y que cuando hayáis muertos, en la muerte misma os reunáis de manera que no seáis dos personas, sino una sola. Ved ahora si es esto lo que deseáis, y si es esto os puede hacer completamente felices. Es bien seguro que si Hefesto les dijera este discurso, ninguno de ellos negaría ni respondería que deseaba otra cosa, persuadido de que el Dios acababa de expresar lo que en todos los momentos estaba en el fondo de su alma. Esto es el deseo de estar unidos y confundidos con el objeto amado, hasta no formar más que un solo ser con él. La causa de esto es que nuestra naturaleza primitiva era una, y que éramos un todo completo, y se da el nombre de amor al deseo y persecución de este antiguo estado. Primitivamente, como he dicho, nosotros éramos uno, pero después en castigo de nuestra iniquidad nos separó el Dios, como los arcadios lo fueron por los lacedemonios. Debemos procurar no cometer ninguna falta contra los dioses por temor de exponerlos a una segunda división y no ser como las figuras presentadas de perfil en los bajorrelieves que no tienen más que medio semblante o como los dados cortados en dos. Es preciso que todos nos exhortemos mutuamente a honrar a los dioses para evitar un nuevo castigo y volver a nuestra unidad primitiva bajo los auspicios y la dirección de Eros. Que nadie se ponga en guerra con Eros, porque ponerse en guerra con él es atraerse el odio de los dioses. Tratemos pues de merecer la benevolencia y el favor de este Dios y nos proporcionará la otra mitad de nosotros mismos, felicidad que alcanzan muy pocos. Que Erixímaco no critique estas últimas palabras como si hiciese alusión a Pausanias y a Agatón, porque quizá estos son de este pequeño número y pertenecen ambos a la naturaleza masculina. Sea lo que quiera, estoy seguro de que todos seremos dichosos, hombres y mujeres, sí, gracias al amor. Encontramos cada uno nuestra mitad y si volvemos a la unidad de nuestra naturaleza primitiva. Ahora bien, si este antiguo estado era el mejor, necesariamente tiene que ser también mejor el que más se le aproxime en este mundo, que es el de poseer a la persona que se ama según se desea. Si debemos alabar el Dios que nos procura esta felicidad, alabemos a Eros, que no solo nos sirve mucho en esta vida procurándonos lo que nos conviene, sino también porque nos da poderosos motivos para esperar que si cumplimos fielmente con los deberes para con los dioses, nos restituirá a Él, a nuestra primera naturaleza después de esta vida, curará nuestras debilidades y nos dará la felicidad en toda su pureza. He aquí, Erixímaco, mi discurso sobre Eros. Difiere del tuyo, pero te conjuro a que no te burles para que podamos oír los de los otros dos, porque aún no han hablado Agatón y Sócrates. Te obedeceré, dijo Erixímaco, con tanto más gusto cuando tu discurso me ha encantado hasta tal punto que si no conociese cuán elocuentes son en materia de amor Agatón y Sócrates, temería mucho que habría de quedar muy por bajo considerando agotada la materia con la que se ha dicho hasta ahora. Sin embargo, me prometo aún mucho de ellos.